En este tema se van a ver unos cuantos datos de nuestro universo curiosos o sorprendentemente grandes o sorprendentemente pequeños. En temas científicos se trabaja con el Sistema Internacional de Unidades. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué ventajas le ve usted al Sistema Internacional de Unidades? Los alumnos me suelen responder que es internacional, que nos entendemos. Bueno, pues eso es una ventaja, pero hay muchos otros sistemas que también nos entenderíamos perfectamente. La gran ventaja, y hay otros sistemas que también lo cumplen, además de que este es internacional, está acordado que es el que se debe usar, la gran ventaja es que es un sistema congruente de unidades, es decir, una fórmula que no añada ninguna dimensión, si se meten los datos en Sistema Internacional de Unidades, da un número y ese número está en el Sistema Internacional. Da 12, no he tenido que arrastrar e ir simplificando unidades, da 12. Vamos a empezar con algunos datos curiosos. El Sol es un reactor nuclear de fusión. Transforma hidrógeno en helio. Y en esa transformación hay una parte de la masa que se transforma en energía. De hecho, el Sol brilla con una potencia de 400 cuatrillones de vatios. Es algo impresionante. Fijaos a la distancia que estamos del Sol y cómo se nota su luminosidad, ¿no? No se le puede mirar directamente. Está a la distancia exacta, ese reactor de fusión, para que la Tierra no tenga una temperatura excesivamente elevada y tampoco tenga una temperatura excesivamente baja. Para que haya posibilidad de vida, la temperatura tiene que estar entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados, que es donde el agua está en estado líquido, si no, no habría posibilidad de vida. En esa transformación de hidrógeno a helio se pierde masa. ¿Cuánta masa se pierde? 4 millones de toneladas cada segundo. Es muchísimo perder 4 millones de toneladas. Habrá un momento en que eso evidentemente no pueda continuar así. Por eso las estrellas sabemos que algún día se apagarán. Las más brillantes son 100 veces más grandes, pero brillan 1 millón de veces más que el Sol. ¿Y eso por qué? Porque agotan muchísimo más rápido su materia. Son soles que se apagarán antes que el Sol porque agotarán antes esa estabilidad que consiguen con la materia. Y las más débiles tienen una masa, pues un décimo que la del Sol, y brillan 100.000 veces menos. Muchas de ellas ni siquiera son visibles a simple vista. Nuestro sistema solar tiene 8 planetas. Plutón ya no se le considera planeta. Esos planetas tienen satélites. La Tierra, que es el nuestro, tiene uno. Marte tiene dos. Júpiter, no sé el número exacto, son bastantes. Saturno también tiene bastantes. Hay más de 100 satélites en nuestro sistema solar. Y hay millares de cuerpos menores, planetas enanos, como sería Plutón, asteroides. Hay muchísimos asteroides. De hecho, hay personas que tienen un observatorio simplemente para identificar nuevos asteroides, aquellos potencialmente peligrosos, aquellos cuya trayectoria cruza la trayectoria de la Tierra. Como potencialmente peligrosos están los que tienen su órbita, que la mayoría del tiempo están fuera de la órbita de la Tierra. Esos son peligrosos, pero por lo menos son susceptibles de localizar con un telescopio. Y los que cruzan la órbita de la Tierra, pero casi siempre están, digamos, su órbita por dentro de la Tierra, en cuanto a órbita de la Tierra, son mucho más peligrosos porque, como están casi siempre en el lado del Sol, no se les puede ver, entonces no se les puede detectar con un telescopio. Si hubiese un problema de una colisión con uno exterior, pues posiblemente se vería antes con un telescopio. Si hubiese un problema de colisión con uno interior, pues posiblemente no se le vería antes. En otras estrellas no es posible detectar planetas directamente. Se detectan porque al pasar por delante de la estrella varía un poquito su brillo o por algún cambio de ese estilo. Se admite que la mayoría de las estrellas tienen planetas. No hay ningún planeta en el cual se tenga una sospecha de que haya vida, no hay ninguno a fecha de hoy. Lo que sí que hemos localizado es un planeta de los que llamamos habitables. ¿Habitables qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros fuésemos allí, podríamos vivir porque tiene una temperatura adecuada para la vida,
porque podemos ajustar una atmósfera, aunque sea artificial, en una zona cerrada adecuada para la vida. O sea, nosotros podríamos vivir. ¿Por qué pensamos que no tienen vida? Porque para que haya vida se necesita una serie entre comillas, casualidades que es muy difícil que se den en esos planetas. Esos planetas, por ejemplo, algunos de ellos están cerca de una estrella que brilla demasiado, o están lejos de una estrella que brilla demasiado, pero esa estrella se agotará demasiado pronto, no da tiempo a que se forme la vida. Otros están más cerca de una estrella que brilla menos, pero como las trayectorias de los planetas cambian un poquito, vamos a ver ahora los datos grandes. Generalmente, cuando hablamos de datos grandes, nos referimos a astronomía. Las cifras grandes, científicamente, se hacen con potencias de 10 elevado a la algo, ¿no? Por ejemplo, en astronomía, para medir distancias, el kilómetro, que serían 1000 metros, si en el sistema internacional la base es el metro, pues el metro o el kilómetro son unidades tremendamente pequeñas. A la hora de calcular el radio de la Tierra, pues hay sus cálculos más o menos exactos. Ya los griegos calcularon con bastante precisión el radio de la Tierra. Yo siempre creo que hay una forma más o menos sencilla de hacerlo. Es que se coge una bola cualquiera y se dibujan más o menos por encima los continentes, que todos tenemos una idea de por dónde caen. Y cogemos una distancia conocida. Yo siempre cojo pues una distancia, pues por ejemplo, de España a Brasil y tal. Pues unos 6000 y pico kilómetros, depende del punto que sea, ¿no? Entonces digo, bueno, pues esa distancia más o menos viene a ser el radio. Pues el radio serán 6000 y pico kilómetros, ¿no? Unos 6370. Eso da una circunferencia, eso da una circunferencia de radio mayor, en cualquier dirección, de unos 40.000 kilómetros, despreciando que la Tierra está un poco achatada a los polos. Eso ocurre con todos los cuerpos que giran, que no son esferas perfectas, sino que están, pues por, entre comillas, la fuerza centrífuga un poco achatada por los polos. Viendo un poco la densidad media de la Tierra, que claro, podemos saberla en superficie, en la densidad media de la Tierra, pero bajo la Tierra es más complicada. Pero bueno, que sepan ustedes que es del orden de 5,5 veces la densidad del agua, es decir, unas 5 toneladas y media metro cúbico. Pues la masa de la Tierra pues es muy grande, ¿no? Es casi 6,24 ceros en kilogramos. En cuanto a la distancia al Sol, pues en kilómetros es muy grande. Son unos 1,5 con 8 ceros de kilómetros detrás. La velocidad orbital es muy rápida, 30 kilómetros por segundo. Yo siempre digo, bueno, si ustedes hacen el cálculo, un cálculo muy sencillo, de a qué velocidad vamos por estar encima de la superficie terrestre, pues ustedes calculan más o menos la circunferencia a la que estamos nosotros, Madrid, 40 grados latitud norte, es una circunferencia más pequeña. Les he colocado aquí unos datos curiosos de... Cuando en el 1969 el hombre llegó a la Luna, cuando se hacía una transmisión por radio, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, cuando se decía algo tardaba un segundo más o menos en llegar la onda de radio a la Luna. Es decir, la respuesta más rápida que podía haber era un segundo de ida y un segundo de vuelta, 2 segundos, ¿no? Ante una respuesta rápida, lo más rápido eran 2 segundos. Para que nos hagamos una idea de la distancia entre la Luna y la Tierra. Cuando nosotros vemos luz de la Luna, pues hace un segundo que salió de la Luna. Marte, que es el planeta más cercano que tenemos a la Tierra, está aproximadamente a media hora luz. Es decir, si hacemos una transmisión de radio a un astronauta que esté en Marte,
pues tarda media hora en llegar de la onda, y él responde, tarda media hora en llegarnos la respuesta, o sea, como mínimo tarda una hora en llegar la respuesta. Bueno, pues desde el Sol a la Tierra tarda 8 minutos. Y del Sol a Plutón, 5 horas y media. Hay que tener en cuenta que esas distancias, por ejemplo, entre la Tierra y Marte son muy variables. Porque no es lo mismo que la Tierra y Marte, que están dando, entre comillas, vueltas en más o menos circunferencias, son elipses, alrededor del Sol, estén en el mismo lado del Sol, que en cuyo caso la distancia es mucho menor, a que estén una a cada lado. Bueno, pero estas distancias, que parecen grandes, y de hecho son grandes, ¿no? 5 horas y media luz, lo que tardamos a Plutón, la luz que podamos ver a Plutón con un telescopio de los buenos, con un telescopio casero no se ve Plutón, pues hace 5 horas y media que salió de Plutón. Bueno, pues a la estrella más cercana, Alfa del Centauro, hay 4,3 años luz de distancia, que son 40 billones de kilómetros, que se dice pronto. Nuestro planeta, que orbita alrededor del Sol, y la Luna, que orbita alrededor de nosotros, pues tiene el Sol que, la palabra correcta no es orbita, pero prácticamente, o sea, que se mueve junto con otras estrellas formando la Vía Láctea. La Vía Láctea es como un remolino de estrellas que giran alrededor de un punto central que tiene como dos brazos donde hay más densidad de estrellas, pero son varias estrellas que giran alrededor de ese punto central. En nuestro Sol da una vuelta a la galaxia, nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, cada 250 millones de años. Y en esa vuelta, pues evidentemente nos arrastra a nosotros. Nosotros estamos aproximadamente 2/3, un poco más fuera que dentro, de lo que se considera el radio de la Vía Láctea. La Vía Láctea, pues cada vez va habiendo menos densidad de estrellas, menos densidad de estrellas, y bueno, lo que se considera la Vía Láctea, pues unos 2/3. La Vía Láctea es muy grande. 100.000 años luz de diámetro. Y contiene unos 100.000 millones de estrellas. Algunas de ellas visibles a simple vista y otras no visibles a simple vista. Para que nos hagamos una idea, las estrellas que son visibles a simple vista son más o menos las que podía coger los granitos de arena que yo podría coger en un puñado de arena de la playa. Tantos granitos de arena como yo pudiese coger en un gran puñado de arena de la playa, pues más o menos el número de estrellas que hay visibles. Y el número de estrellas que se piensa que forman el universo entero son aproximadamente equivalentes a todos los granitos de arena que habría en la playa. O sea, la mayoría de estrellas no se pueden ver porque están o en nuestra galaxia no son visibles o en otras galaxias donde realmente es muy difícil identificar una estrella en otra galaxia. Lo que se ve es una manchita por el grupo de galaxias. Imagínense la distancia que hay entre una galaxia y otra, ¿no? El universo está más vacío que lleno, ¿no? Entre la Tierra y la Luna hay más vacío que lo que ocupan la Tierra y la Luna. Entre el Sol y la Tierra hay más vacío que lo que ocupan el Sol y la Tierra, a pesar de que hay pequeños cuerpos, planetas, asteroides, cometas. Entre el Sol y la estrella más cercana hay más vacío que lo que ocupan estas dos estrellas. Entre una estrella y otra, entre una galaxia y otra hay muchísimo vacío. El universo está más vacío que lleno. Si hemos visto que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, pues bastante más que esta distancia, 2,24 millones de años luz, está la galaxia más cercana, similar a la nuestra en cuanto a tamaño, que es la galaxia de Andrómeda, que es un 50% mayor que la nuestra, mayor que la Vía Láctea. Al alcance de nuestros telescopios actuales hay muchas galaxias, estructuradas como grandes cúmulos, supercúmulos, con miles de galaxias en filamento o burbujas, con unas distancias o unos tamaños de 300 millones de años luz, alguna de ellas como dimensión. Son números realmente inimaginables. Es necesario manejar el Google 10 elevado a la 100 o el Googleplex 10 elevado a un Google
para pasar estas distancias pues a depende qué unidades. Y lo más de lo más es el radio del universo. Bueno, lo más de lo más sería el diámetro, ¿no? Lo que tardaría la luz en llegar de un lado de nuestro universo al otro, ¿no? Aunque eso de lado es algo muy discutible, es un concepto que hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? El radio del universo conocido es 10 elevado a la 10 años luz, un 1 con 10 ceros, o 10 elevado a 23 kilómetros, un 1 con 23 ceros en kilómetros. Su masa es 10 elevado a la 53 kilogramos, un 1 con 53 ceros en kilos. Lo que implica, si hacemos esa relación masa, esa entre comillas volumen, que en un volumen parecido al de la Tierra corresponde 1 gramo. ¿Y por qué tan poco? Pues porque ya hemos comentado que el universo está más lleno de vacío que de lleno, o sea, más lleno de vacío que de materia, ¿no? Aunque el comportamiento del universo es tal que hace sospechar que la masa es mucho mayor. Entonces, si no vemos más masa, pero sospechamos que la masa es mucho mayor, no paro de repetirles de que el universo está más lleno de vacío que de lleno. Para que se hagan una idea de los tamaños que les estoy diciendo, pues si por ejemplo el Sol tuviese el tamaño de un pequeño punto en un libro, una décima de milímetro, yo no sé si hacen ustedes idea de lo que es una décima de milímetro, es el punto más pequeñito que ustedes puedan ver en un libro, es el más pequeñito de todos, no un punto de tamaño normal, sino el más pequeñito de todos. Bueno, pues la distancia entre el Sol y la Tierra sería 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro pues es lo que mide el ancho del dedo meñique si es pequeñito o apretándolo un poco. La distancia entre el Sol y la estrella más próxima sería 2 kilómetros. ¿Ustedes se dan idea de lo que es eso? Y entre tanto, pues hay algún cuerpecillo pequeño, pero es casi todo vacío. El diámetro de la Vía Láctea, respecto a ese puntito minúsculo en el libro, son 60.000 kilómetros a esa escala. Y la distancia a Andrómeda es 1,5 millones de kilómetros respecto a esa escala del puntito. Y el radio del... Y ahora nos vamos a lo pequeño. Una bacteria tiene un tamaño de 3 millonésimas de metro, de micra. Se pueden ver con un buen microscopio. Pero un virus, por ejemplo, es 30 veces menor. Es del orden de magnitud de la longitud de onda visible. Un átomo es tremendamente pequeño. Ahí tienen su tamaño. Es algo tremendamente pequeño. Solamente el microscopio electrónico puede verlo, porque no hay, pues, la luz no permitiría verlo, por ejemplo. Y está casi todo vacío. Para que nos hagamos una idea de lo vacío que está, si estuviese macizo con la densidad del núcleo, pesaría un 1 con 15 veces más de lo que pesa. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno que forma el agua, pero al final el agua tiene densidad 1, decimos, como porque es la referencia que tomamos, 1 tonelada metro cúbico, un kilogramo decímetro cúbico. Pues si no hubiese el gran vacío que hay en el átomo, pesaría un 1 con 15 ceros detrás lo que pesa, se tendrá masa muchísimo más densa, para que nos hagamos una idea de lo vacío que está el átomo.
Y es así como nosotros conocemos la materia. Una materia muy vacía. Entre el núcleo del átomo y el siguiente núcleo del átomo hay un gran vacío tremendamente grande, ¿no? Si se pusiesen en contacto los núcleos, pues por ejemplo la Tierra, que tiene de diámetro unos 13.000 kilómetros más o menos, de diámetro, si apretásemos sus átomos para que estuviesen en contacto los núcleos, pues tendría unos 200 metros. Esto ocurre en algunos lugares del universo. En las estrellas de neutrones son estrellas tremendamente densas que prácticamente los núcleos, los átomos están casi en contacto y las partículas ya se deshace el átomo como tal. Todos los temas de metafísica de la materia debe ampliarlos el alumno. A partir de estas explicaciones que recibe aquí y de textos que él puede buscar, tanto en bibliotecas, en librerías, en internet incluso, él debe ampliar información. Hay muchísimos autores y muchísimas reflexiones que aquí no se tratan por la brevedad del curso, por falta de tiempo. El alumno debe buscar más información y también debe usar la razón y la lógica. Tiene el foro de dudas para plantear dudas o para resolver dudas de otros. No olvide la metodología de la metafísica, siempre con la observación de la realidad y con la razón o la lógica. Hay que intentar alejarse de las ideologías, de los gustos, de lo que culturalmente podamos haber aprendido pero que no responda a una observación de la realidad o no responda a una razón de una lógica. Invito a todos los alumnos, aquel que quiera, a que con lo que amplíe cualquiera de estos temas, que realice un breve trabajo, como él considere oportuno, escrito, o a principios del siglo XXI, usando audio, usando vídeo si lo considera oportuno, realizando una presentación si lo considera oportuno con algún programa como PowerPoint, que nos demuestre a los demás y que nos muestre lo que ha razonado sobre estos temas. Es muy importante y que lo ponga en común con nosotros. Por supuesto que lo evaluaremos, pero el valor de este curso no solamente es la evaluación, sino que es lo que el alumno pueda aprender. El profesor, en el poco tiempo que dura el curso, coloca al alumno en el carril, pero es el alumno el que debe recorrer esos raíles para, si se siente motivado con lo que aquí le explicamos, aprender de verdad y profundizar de verdad en estos temas. Animamos a los alumnos a ello. No se olviden de ir un poco más allá y presentar los resultados. Muchas gracias. Hasta el tema que viene.